Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Importante en este tiempo que nosotros podamos mirar algo. Hace 2 años o 3, cuando fue lo del COVID, hubo una muy mala información por muchas iglesias que decían que si se dejaban vacunar contra el COVID, ahí estaban colocando la marca de la bestia. Y los incautos y faltos de estudio se dejan engañar y caer de esto. Porque si bien es cierto, la vacuna no fue vacuna, porque para que sea vacuna tiene que haber años de desarrollo científico y no lo hubo, sino que solo colocaron un poco de bacterias. ¿Una vacuna qué es? Es la bacteria o el veneno que está haciendo daño a mi cuerpo para que me ayude a crear anticuerpos. Entonces aquí colocaron todas las bacterias. Todo COVID o todo virus de COVID no fue lo mismo. Unos atacaron de una manera y otros de otro. Pero en las supuestas vacunas sí colocaron todos los virus revueltos para que ataquen al ser humano. Por eso después de la vacuna hay tantos que se han sentido y se han visto tan mal y se han empezado a afectar en varias cosas. Porque esos líquidos lo único que tenían es todas las cosas que estaban atacando a todos los cuerpos. Entonces ese fue un error, pero abogado tenemos para con el Padre, y los que tenían que por obligación colocarla por muchas cosas, a orar y a decir que el Señor lo limpia a uno de todo aquello feo que se colocó y que el Señor haya sacado de nuestro cuerpo todas las cosas que se dicen que iban en estos líquidos. Pero no era la marca de la bestia, y muchos peleados y disgustados con familiares dejaron de hablar, se enemistaron porque se habían hecho vacunar y se habían marcado con la marca de la bestia. Cuando uno lee este capítulo 13 de Apocalipsis o de Revelaciones, se da cuenta uno que no es cierto. La vacuna no fue la marca de la bestia. ¿Por qué razón? Porque tenía que tenerse la marca en
en la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La bestia no se llama COVID, ni corona, ni coronavirus. No es el nombre de la bestia. No es la persona que se colocó esa vacuna, no empezó a hablar cosas blasfemas. No es la marca. Y en otra parte de la Biblia hemos leído en Revelaciones que se coloca en la frente o en la mano. Ninguna vacuna fue colocada en la frente ni en la mano. La palabra de Dios no miente. Así que aquí eso fue un tabú y mire cómo van saliendo diferentes explicaciones. La gente se asusta, se angustia y empieza a ser desviada por la palabra del Eterno. En este tiempo, el Señor sí está permitiendo que el enemigo prepare todo lo que debe cumplirse de la palabra. Se han levantado en este último tiempo grupos feministas que a uno le aterra. La mujer usualmente debería ser símbolo de feminidad, de delicadeza, de ternura, de ser maternas, ¿no? Es nuestra naturaleza. El Señor nos colocó con un cuerpo para dar. Nuestros pechos amamantan, alimentan. Nuestro útero, nuestra matriz está lista para ser llenada, para dar a luz, para ser de bendición, para tener un vientre de fuego y albergar hijos de bendición. Y ahora se han levantado grupos de mujeres completamente amachadas, que parecen hombres y que están haciendo cosas que ni los mismos hombres hacen. Usualmente en la historia de las naciones no hay marchas de hombres desnudos pidiendo que sean tomados en cuenta, exponiendo sus cuerpos humanos, pero ellos han tenido más vergüenza y más respeto. Ahora las marchas de las mujeres tienen que ser desnudas, mostrando sus cuerpos, tomando y haciendo de ellos artículos de comercio horrible. Piden no ser estigmatizadas o tenidas en cuenta para cualquier cosa, pero se muestran como cualquier cosa. En esta semana, en Chile, hubo mujeres feministas que estuvieron peleando y reclamando al frente de las iglesias católicas porque no quieren ser estigmatizadas y porque ellas son dueñas de su cuerpo y la iglesia no tiene por qué mandar si abortan o no. Es algo errado. ¿Yo soy dueña de mi cuerpo? No. Nadie es dueño de su cuerpo. El Señor nos dio el cuerpo para administrar, pero el cuerpo es del Señor. Él todo nos lo hizo. Él nos hizo hombres y nos hizo mujeres y nos hizo así. Y nos prestó los cuerpos para que nosotros tengamos administración de ellos. No somos dueños del cuerpo, primera mentira. Y segunda mentira, si tú tienes un hijo dentro de ti, el hijo no es tuyo. Tú no puedes decidir por la vida de otra persona. Cuando tú decides por la vida de otra persona y la matas, eso se llama asesinato. Entonces, no hay nada que hacer, ni somos dueños de nuestro cuerpo y menos de otra persona que está dentro de nosotros. Esa persona es totalmente independiente a nosotros. De hecho, al nacer, corta el cordón umbilical con nosotros y no podría tener. ¿Cuántos bebés son robados y siguen viviendo? Mantenidos y levantados de otra manera y de otra forma. Entonces, mentiras del diablo. Pero estas personas en esta semana a las iglesias católicas de una manera grotesca, asquerosa, que no la hacen a veces ni los animales, estuvieron en esas marchas y llegaron a las puertas de las iglesias católicas, unas tratando de orinar las puertas de la iglesia católica de pie para mostrar que tienen poder y las otras defecando al frente de las puertas de las iglesias católicas. En varios periódicos, en varios medios de comunicación tomaron fotos de esto y pensaba yo en este capítulo 13 de Apocalipsis. Y decía, en la historia ni los hombres que son más tierra, más fuertes, más ordinarios, no ordinario de que sean guaches o malos, sino por su esencia, por su ser macho, por su ser fuerte, ni siquiera se han atrevido a hacer estas groserías. Y las mujeres que debemos tener una naturaleza diferente, hemos venido de esta manera. Y esto solo lo ha permitido el Todopoderoso porque necesita levantarse en este último tiempo ese gobierno de hombres y esos hombres malvados que van a blasfemar aún del nombre del Eterno.
Uno leía esto y a uno le parecía años luz y que esto no lo íbamos a ver ni a vivir. Pero después de ver mujeres que reclaman lo que no deben reclamar y lo que no es ni existe, que ahí ya es fuera de lugar, pero lo hacen con sus cuerpos y de manera tan grotesca. Ni siquiera en la guerra, en la Torá dicen las leyes de la guerra que se cabe un hoyo y el soldado tape lo que hace, que para eso tenía que estar con una estaca y una pala, para que no fuera blasfemado el campo donde se estaba haciendo la guerra y donde era nombrado el Eterno. Ni siquiera bajo leyes de guerra deben haber estas suciedades, pero ahora la sociedad eso no lo detiene. ¿Por qué si ven estas mujeres haciendo esto en las puertas de las iglesias o en la calle donde sea? ¿Por qué no las detienen? Eso es inmoralidad, eso es falta de respeto con ellas y con el prójimo. Esas son leyes de limpieza, siquiera por ley sanitaria. ¿Ustedes saben? Todos nuestros excrementos lo único que traen es polución y bacterias. Por ley sanitaria, así como molestaron por tapabocas en el tiempo de COVID, deberían encarcelar a estas mujeres por dejar sus excrementos y sus cosas llenas de bacterias en la calle. Pero ni siquiera por ley sanitaria les tocan y les permiten y la gente sigue caminando como si nada pasara. Y en este capítulo 13 de Apocalipsis se nos muestra a unas personas y a una naturaleza humana totalmente entregada a la perversidad y a blasfemar el nombre del Eterno. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Porque de esa manera es que ese gobierno se va a levantar. Dice el versículo 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Cuando estos grupos feministas, cuando estos grupos, yo no sé de dónde sacaron en junio el orgullo gay, el mes del orgullo gay. Eso no es orgullo. Y ellos no son alguien diferente, son personas que necesitan educar su mente, su espíritu y su alma. Porque no son fenómenos, tienen lo mismo que tienen todos los hombres y tienen lo mismo que tienen todas las mujeres. Son sus mentes y sus almas las que han decidido entregarse a pasiones vergonzosas, dice Romanos 1. Pero mire lo que pasa, abre su boca en blasfemias contra Dios. Muchos de estos grupos hablan necedades y tonterías y blasfeman contra el nombre del Eterno. Blasfeman de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El Señor ha hallado su tabernáculo en Israel. ¿Cuántas personas en este tiempo están blasfemando contra Israel? ¿Cuántos niegan y dicen que no existe, que eso no es? ¿A cuántos están matando? ¿A cuántos están violando? ¿A cuántos están haciéndoles maldades solo por ser judíos o por ser parte del pueblo de Israel? Entonces, todo esto que el Señor está permitiendo, no nos asustemos. El Señor lo está permitiendo porque necesita que esto se cumpla en este tiempo de la palabra. Así que todo esto que nos está pasando en la sociedad es una preparación para el corazón de esos malvados. Y también dice este capítulo que el Señor por breve tiempo le va a dar la oportunidad a la gente de venir contra los santos y vencerlos. Habrá un momento donde aparentemente hemos sido vencidos, pero nosotros sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La perversidad y la maldad no puede prevalecer contra la santidad del Eterno. En las tinieblas siempre se va a mostrar una luz. ¿Saben que uno sabe que hay tinieblas porque la luz la alumbra? Piense usted en eso. Un paisaje totalmente negro y oscuro. ¿Usted cómo se da cuenta que está en tinieblas? No se da cuenta porque solo hay tinieblas. Entonces no se ve nada. Pero cuando una pequeña luz alumbra en las tinieblas, uno se da cuenta que está oscuro. Así pasa en esta tierra. Por más que traten de erradicar la luz del Mesías, no se puede. Pueden haber muchas tinieblas, pero una pequeña luz ya anuncia
que la gente está en tinieblas y que hay una esperanza y una luz. En este capítulo maravilloso nos habla de dos bestias, ¿no? Nos habla de dos bestias. Una, yo me puse a dibujarlas acá para poderles explicar y me llamaba mucho la atención la forma en que está esta bestia mostrada. Una bestia sube del mar. Dice que subió del mar y tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Hay una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas, tiene 10 coronas y 10 diademas. Esa es la primera bestia que se muestra acá. Juan se para sobre la arena del mar, ve subir del mar a una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces no esperemos que los gobiernos de la tierra ahora levanten el nombre del Eterno para bendecirlo, porque las cabezas de naciones van a tener un nombre blasfemo sobre ellos. La bestia que se vio era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio todo su poder y su trono y grande autoridad. Y entonces aquí nos sirve haber estudiado historia. Si a usted no le gusta la historia y usted la pasó porque le tocó la historia de 8º y 9º grado, sobre todo la de 8º, que es historia universal, en mi tiempo de bachillerato, no sé ahora qué les dan a estas bellezas de muchachos, pero en mi tiempo la historia de 8º era historia universal. A mí siempre me apasionó. Entonces, cuando me he encontrado todo esto, me ha gustado tanto porque disfruté estudiar todos estos imperios. Y me doy cuenta que sí encajan y que el Señor todo lo utiliza. Usted que dice, ¿yo para qué estudio bachillerato? Si usted todavía no se ha graduado de bachillerato, hable con nosotros. Nosotros le ayudamos si usted gradúese de bachillerato. Es una bendición estudiar. Es una bendición poder conocer y aprender. Porque resulta que esa primera bestia, que era como semejante a un leopardo, me habla de un imperio que ya conquistó en esta tierra y fue vencido. Y fue el imperio griego. El imperio griego era conocido como el imperio del leopardo. En esa bestia tiene pies como de oso. El imperio que fue conocido como el imperio del oso fue el Medo-Persa. De hecho, en ese imperio Medo-Persa, ahí nos puede caber el libro de Esther. Porque el rey Asuero era dueño y era rey de todo Persia. Entonces ahí uno va encadenando todas las cosas que hay. Y dice que su boca era como boca de león. El imperio que fue conocido como el león fue el de un rey que escribe la palabra en el libro de Daniel. Con Nabucodonosor decía que él tenía como boca de león. Entonces el imperio babilónico era conocido como el imperio de la boca del león. Nabucodonosor fue muy poderoso, muy poderoso. Y allí están mostrándose cómo a través de la historia hay una bestia que sube con todos estos poderes unidos. Y ahorita está viniendo un gran movimiento ecuménico, no solo a nivel religioso, a nivel político. Están habiendo unas alianzas extrañas que uno dice no hubiera podido darse en otro momento y se están volviendo a levantar cosas de antes, cosas de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y resulta que dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando se construyó el primer templo, ¿que lo construyó quién? Salomón. ¿Quién destruyó ese primer templo? ¿En qué imperio? Hay una canción que se canta, By the Rivers of Babylon. Babilonia. En el imperio babilónico se destruyó el primer templo con Nabucodonosor y el Señor le permitió tener ese poder a Nabucodonosor.
En el segundo templo, ¿quién destruyó el segundo templo? Los romanos, ¿cierto? Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces vamos a empezar acá a mirar que Constantinopla con Roma empezaron a confabular para destruir el segundo templo en Jerusalén. Y toda esta bestia, porque siempre hemos pensado una cosa, el antimesías es una persona, porque sabemos que el Mesías es una persona, el Hijo único de Dios. Y el antimesías es un espíritu, no es una persona. Han habido muchos anticristos o antimesías en la historia. Uno de ellos fue Nabucodonosor, porque hacía que le adoraran. Y cuando no se adoraban, no se postraban ante la bestia, inmediatamente eran echados a muerte. Y aquí el Señor va a dar el poder para que aún ese espíritu de antimesías haga hablar a una imagen. Si ustedes ven en este momento o por noticias, simplemente a veces cuando hacen sus grandes conciertos electrónicos, uno ve ya cómo hay hologramas de estatuas o de robots moviéndose a través de todo un estadio y haciendo que las personas hagan y digan lo que dicen esos hologramas. Y uno dice, ¿cómo es posible? Esto es preparación para la mente de las personas para que todo esto suceda. Y esos espíritus o esas manifestaciones de hologramas son manejados a través de drones. ¿Cómo va a saber una estatua que la Biblia dice que no tiene ojos, que tiene ojos pero no ven, boca y no hablan? ¿Cómo va a ser para que la estatua se dé cuenta quién no la esté adorando? A través de drones con esos hologramas. Entonces, si hay un dron mirando a todo el mundo, no es que el ídolo tenga ese poder, porque la palabra dice que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Pero los hologramas de esta última tecnología, junto con los drones, pueden controlar a toda una masa en los mundos. Así que esta subida de las bestias no es de inmediato, no es ahora último. Son masas de gobierno que siempre han estado manifestando el espíritu del antimesías. El antimesías no puede ser una persona, porque si no se muere y termina su juicio. Pero recuerden que a final de los tiempos y cuando más adelante leamos, dicen que la bestia, el falso profeta, el Satanás, la serpiente antigua, todos van a ser echados en el lago de fuego y azufre. Y allí no es echada carne y sangre. Son espíritus que no quisieron tener la obediencia del Eterno en sus vidas y son apartados para siempre para no tener presencia del Eterno en sus vidas. Eso es algo que a uno se le sale del entendimiento, porque uno no dice, ¿cómo hacemos para vivir sin Dios? No hay vida. Eso es lo que les va a pasar a ellos en el fuego del lago y azufre. Pero el antimesías no es una persona, es un espíritu que ha estado siempre en la tierra, mostrándose como Mesías y no lo ha sido. Entonces, esta primera bestia que sube del mar, todos estos imperios han tenido algo alrededor. El mar Mediterráneo, el mar Egeo. Han estado en esta parte, Grecia, Medo-Persa y Roma, todos tienen el mar alrededor. Y esa bestia que subía, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 10 diademas, son todos ya imperios que han venido pasando en la historia. Y que uno cree y uno dice, ya no estamos bajo el imperio romano. Estamos bajo el imperio romano, pero pareciera que no. Porque uno dice, Roma no nos manda, Roma no nos gobierna. Pero ¿cuál es el sumo pontífice a nivel terrestre? El Papa. Es el único estado como tal que tiene su propia policía, que tiene todo, el Estado del Vaticano.
Dentro de Roma, ellos tienen su propia policía, su propio Estado y su propia constitución, el Estado del Vaticano. Y por naciones musulmanas que haya o lo que sea, al Papa se le ha permitido entrada a estas naciones. Lo que no se le permite a un grupo de misioneros cristianos para llevar Biblias en China o en otros lugares, a él sí. Entonces, este es un imperio que parece herido como de muerte, pero está muy vivo y se está levantando. Y se va a levantar con poder. Este es el imperio y esta ha sido la potestad que ha perseguido por siempre a Israel. Porque el judío nunca se ha postrado o arrodillado ante Roma y sus principios. Jamás a un judío le han podido cambiar el Shabbat por el domingo. Jamás han dejado de tener Bat y Bar Mitzvah por tener primera comunión. Jamás han tenido la unción de los enfermos cuando van a morir, algo así se llama, sino que han tenido la bendición y Baruch Dayan Emet, bendito el juez justo, y si quieres partir y si ya te tocó, parte, y Gamsu Letová, que todo esto sea para bien. Pero el pueblo judío nunca ha dejado de tener su concepto correcto de la Torá y de la Biblia como se la dejó el Señor en el Sinaí. Parece una cabeza herida y muerta, pero se está levantando con poder y el dragón le va a dar todo el poder, todo el trono y grande autoridad. La primera vez el imperio, les decía yo, el imperio babilónico tumbó el primer templo, el segundo Roma. El tercero va a ser fusión de todos estos imperios que van a tratar de destruir. Pero lo que no saben es que en este tercer templo sí va a gobernar Yeshua. Y ya aquí no hay imperio que pueda contra él. Se le va a dar una autoridad por 3 años y medio a toda esta bestia y a todo este poder que el dragón va a estar trabajando. Miren lo que dice Proverbios 6, vamos a ir a Proverbios 6, 16 al 19, porque podemos decir, pero que pueden ser estas 7 cabezas. Miremos lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que hable mentiras y el que siembre discordia entre hermanos. Este es el espíritu natural del antimesías. Y este espíritu está sobre los dirigentes que el Señor va a permitir en estos últimos gobiernos. Y si nos ponemos a analizarlo fácilmente, piense usted en algunos gobiernos: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente. Eso quiere decir que a veces se tiene que derramar sangre porque no es inocente. No nos gustan las guerras, pero tiene que haber. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Uno no se imagina de dónde sacan tanto decreto y tantas leyes para pensar en tanta maldad. Y en estos tiempos, cuña, embrutecen mucho a la gente con fútbol. Atentos a todo este tiempo y a este mes de la Copa América. Van a ver todos los decretos que luego saliendo que el gobierno emitió y firmó. Y el pueblo entretenido con su circo. Corazón que maquina pensamientos inicuos. Ya en España los psicólogos, los sociólogos dicen que la pederastia no es un vicio ni algo terrible, ¿no? Simplemente si no se desarrolla no hay problema. Y uno dice, eso es delicadísimo, bastante delicado. Pies presurosos para correr al mal. Testigo falso que habla mentiras. ¿A dónde hay testigos falsos en estos tiempos de la política?
En todas las naciones llaman a juicio a los presidentes, se presenta el uno, la prostituta tumbra al otro, la otra viene y acusa al de allí, el otro tapa con otro escándalo. ¡Wow! Testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. En este tiempo nosotros no podemos caer en eso. Lo que diga la palabra, simplemente. Pero los gobiernos de la tierra están tratando de sembrar discordia entre aquel pueblo que guarda unidad, para dividirlo y para contrarrestarlo. Así que esos 7 cabezas, bajo esas 7 cabezas domina la bestia. Bajo estas 7 cosas que aborrece el Eterno, que detesta, el antimesías se mueve de esa manera. Y entonces yo les pregunto, en algunos tiempos, hace algunos años, Antíoco Epifanes, que fue tenido como antimesías, por eso les digo, el anticristo o el antimesías no es una persona, es un espíritu que siempre ha estado entre gobiernos y entre reyes. Antíoco Epifanes, ¿qué vino a hacer? A destruir toda la santidad del pueblo de Israel. ¿Qué prohibía Antíoco? El estudio de la Torá. En este tiempo, las Biblias tienen que ser modificadas porque tienen que sacar los versículos de odio, de racismo y de homofobia. Hay una Biblia que ya existe y que ya se han eliminado todos estos versículos. Y el de David y Jonatán ha sido modificado para que se muestre como David se amaba con Jonatán en la carne, no con la amistad pura del Eterno. Esa Biblia ya existe, entonces tengan cuidado porque es una nueva versión no es nueva versión internacional, ojo con eso, es una nueva versión que está saliendo y que ya ha sido modificados estos versículos. Ya en muchas partes le dicen a uno, no estudie el Nuevo Testamento. Eso no está aprobado por la ley judía. No estudie eso. Eso es puro romano y católico. No estudien eso. Están tratando de abolir a Yeshua, que vino a dar correcto cumplimiento para la Torá. Antíoco Epifanes, uno con espíritu de antimesías, que hizo, él en ese tiempo prohibió el estudio de la Torá. Usted estudie lo que sea, pero no Torá, porque inmediatamente es atacado por todo el mundo. ¿Qué más decía Antíoco que no les permitía? Guardar Shabbat. Guardar Shabbat. Otra cosa, la santidad en el matrimonio. Y en este tiempo se está dando mucha oportunidad a hacer de todo. Están aterrados aquí en Colombia porque es la primera vez que en este año hay tan pocos natalicios. No se quiere tener hijos. Pero ha crecido los abortos en las naciones. La santidad en el matrimonio. Los mismos papás a veces dicen, no se case. Esos se casan y todo se daña. Están bien mientras no hay matrimonio, pero se casan y viene una crisis y una quiebra. Eso después, ¿cómo hacen? Ahí pierde la casa que usted compre porque le toca dársela a esa bruja, porque a ese tipo le tocó darle usted una parte. Mija, no se casen, eso mejor así. Ya los muchachos dicen, cada uno en su casa. No quiero tener problemas conmigo y quiero dormir a pierna suelta en mi cama. Entonces cada uno en su casa. Nos vemos y ya. Es la ley que está promulgándose con ese espíritu del antimesías. Se prohibió la circuncisión, la señal del pacto, el decirle al varón, mira, hay cosas que sobran en tu vida, tienes que alinearte con el Padre. Mira más al Padre que a los hombres. Otra cosa, los calendarios y las fiestas del Eterno fueron y quisieron ser abolidas por Antíoco Epifanes. Y en este tiempo a uno le hacen guerra por todo. Cuando Pablo dice que nadie os juzgue por comida, por lunas nuevas o por fiestas, nosotros somos juzgados por todo. Por todo. No hay problema si tú celebras y te emborrachas. Ay, la niña llegó borracha anoche celebrando San Pedro y San Pablo. Ay, estaba por allá en unas cabalgatas y llegó borracha.
Ay, mi niña, su primera borrachera. Pero vaya y dígale usted que va a ir a ayunar a la iglesia. Por eso vive llena de úlcera. Por eso vive escuálida. Por eso vive con problemas. Está enloquecida. Entonces, miren cómo el espíritu del antimesías está también trabajando en este tiempo. Y está haciendo lo mismo, tratando de colocar un hedonismo al cuerpo, una oda al cuerpo humano. La maravilla, Antíoco Epifanes hacía eso. Él hacía que se idolatrara el cuerpo humano, la belleza. Y en esta sociedad, ahora las niñas a los 15 años piden su primera cirugía. Los chicos quieren ser modificados, se quieren levantar las cejas, quieren cambiar la nariz, quieren ser como muñecos inflables, quieren ser las Barbies de estos tiempos. Las mujeres de 50 años no quieren envejecer, se ponen furiosas porque les dicen, señoras, ¿perdón? ¿A nombre de qué? Si el cuerpo y el Señor es dueño de nosotros y de nuestras vidas. Pero el espíritu del antimesías está dando fuerte y nosotros no podemos entrar en sus mentiras. Mucho cuidado con la forma como educamos a nuestros hijos, con lo que les estamos diciendo, porque cualquier cosa puede torcerles el camino y ellos pueden sentir que se les abren puertas para lo que no se debe y lo que no quiere el Señor. Así que el gobierno del antimesías que emigró del mar ya se ha venido dando hace mucho tiempo con esos, así como el Señor dice en Isaías que tiene 7 espíritus que se manifiestan y son los de él: sabiduría, temor, poder del Señor. El antimesías tiene estos 7 espíritus que están en Proverbios 6, 16 al 19. Él imita todo y él se manifiesta bajo esos espíritus. Y esas 10 coronas con esos 10 cabezas son imperios y gobiernos que han venido pasando a través de la tierra y en este último tiempo se van a volver a unir. En este último tiempo usted no se da cuenta cómo, de hecho se ha vuelto a hablar mucho de Grecia. De Grecia no se hablaba nada y ahora se ha empezado a hablar de Grecia. Ahora se ha empezado a hablar de estos gobiernos. Ahora en todas las casas de turismo, una de las primeras cosas que dicen, vaya a conocer Petra. Vaya a conocer Santorini, vaya a conocer Grecia. Una cantidad de gente que dice, ¿qué lugares volverías a repetir del mundo? Turquía, Petra, y uno dice, ¿qué pasa allí? Se están volviendo a reunir estos imperios que estaban heridos y que pensamos que habían muerto. No han muerto, siempre han estado vivos. Toda la decoración, todo lo que hay ahora es greco-romano, si ustedes se dan cuenta. Todo está volviendo a salir nuevamente, porque el antimesías no es una persona, es un espíritu que anda alrededor y que está tocando las grandes esferas. Pero luego viene, ahora, ¿qué hablan todos estos gobiernos? ¿Qué hablan todo esto? Blasfemias contra el Señor. Blasfemias contra el Señor. Hace mucho tiempo en hogares europeos no hay en una casa una Biblia. Los europeos están creciendo en ateísmo porque el Dios de sus padres no hizo nada ni cambió la vida. Puras blasfemias. Pero luego viene una bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. Esta primera ha subido del mar. Y el versículo 11 dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce autoridad, la autoridad de la primera bestia y hace señales. Qué importante esto. Esta segunda bestia va a salir de la tierra. ¿Y cuál es el número del hombre? El 6, el de la imperfección. Y en este tiempo, ¿quién es poderoso? El hombre. Se ha surgido en este tiempo una filosofía donde si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres tenerlo, lo puedes tener. Esos son los grandes eslogan de las marcas hasta de zapatos. Si lo quieres, lo tienes. ¿Dónde me dice eso la Biblia?
Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Si tú te estás deleitando en el Señor, tus deleites y tus peticiones cambian porque ves su majestad. Y cuando tú llegabas a pedirle y te postras delante del Cordero, dices, ahora quiero servirte. El Señor no es tu sirviente. Tú eres el sirviente del Eterno. Si tú te deleitas en Él, te das cuenta que el propósito de Él es el que se tiene que cumplir en tu vida. Entonces, tus sueños y tus visiones se hacen a un lado. Esta semana estuve en un seminario de maestros y aprendí algo que me impactó. Todos tenemos derechos a tener visión y a tener sueños. ¿Qué diferencia hay entre la visión y el sueño? Interesante, ¿no? Porque esa pregunta y uno se queda como, ¿la visión y el sueño pueden ser lo mismo? Sí. Si yo tengo un sueño, esa es mi visión, yo me proyecto, yo tengo un sueño, voy a ser empresario. Entonces, ¿cuál es mi visión? Ser empresario y voy trabajando para ello. Pero ¿cuál es la diferencia entre una visión y el sueño? Tiempo. Tiempo. Tú puedes quedarte soñando toda la vida, pero si no das el tiempo, no hay nada que hacer. Y si tú tienes una visión, pero no le colocas un tiempo, se va quedando en un sueño perdido. Y el enemigo sabe que tiene poco tiempo. Por lo tanto, está corriendo como nosotros no corremos, hermanos. Y aquí está lo que muestra esta segunda bestia. Esta bestia sube de la tierra. Esta bestia viene con visión de hombre. Esta bestia viene a mostrarle al hombre que él todo lo puede. La palabra dice, todo lo puedo en el Mesías, porque Él es mi fortaleza. El hombre de hoy, la bestia que sube de la tierra, va a decir, somos poderosos, somos capaces. We are the champion. Sí, esto forma parte de esta estrategia del antimesías. Es un espíritu. Y en esos creadores de esas canciones y de esos movimientos está ese espíritu. Llevar a reconocer al hombre como el grande. Porque esta bestia que sube de la tierra solo tiene 2 cuernitos. Ya tiene unificado todos los imperios en él. El dragón le ha dado toda la potencia de la primera bestia, dice la palabra, de la manera que él va a ejercer con señales y prodigios, de forma que va a hacer hasta llover fuego del cielo. Por eso nosotros no podemos vivir de señales. Tenemos que afirmar nuestros pies en el Evangelio, porque nos van a hacer señales, van a hacer hablar muñecos, hologramas que hablan. Uno ve toda esa tecnología, IA, inteligencia artificial. ¿Y a cuántos no han engañado mostrando fotos de presidentes entrando a lugares donde no? Y son inteligencia artificial. Que día en un noticiero hacían la prueba con una periodista. Ella estaba dando una noticia correctamente y colocaban al momentico al lado a la misma periodista con el mismo, igualita, dando otra noticia diferente, totalmente deformada, una locura, como para el Día de los Inocentes. Y se veía idéntica y decían solo por pequeños movimientos de milésimas de segunda, la inteligencia artificial se queda como congelada y no se movía bien. Así que usted, mucho ojo cuando le hablen de malos testimonios de hombres del Eterno. No, es que supimos, ese que vino a predicar, aquel judío ortodoxo. No, lleno de mujeres, nosotros leímos una foto. Hermanos, cuidado, porque la séptima cosa que aborrece el Eterno del espíritu del antimesías es la discordia, sembrar discordia entre los hermanos. Si estamos viviendo palabra, si estamos viviendo Torah, siempre vamos a decir a la Shon Hará, no me traigas chismes del otro pastor, no me digas, no me va a enriquecer.
Hay momentos donde a uno le preguntan, ¿pero qué? ¿Por qué las personas vienen heridas de esa otra iglesia? Cuéntame. No, ni siquiera les preguntamos. Vamos a ir por un proceso de restauración en sus almas, pero no sabemos y no queremos saber porque no nos alimenta saber las heridas del pasado, pero sí nos gozamos en la restauración del presente. Entonces, ahí no hay discordia entre hermanos. Pero si en este último tiempo esos hologramas, esos los drones empiezan a hacer y a distorsionar la información y la veracidad, puede hacer que usted rompa entre sus hermanos. La inteligencia artificial mal utilizada puede sembrar discordia entre los hermanos. Hace algún tiempo, muy poco después del 7 de octubre, enviaron un video de Benjamin Netanyahu diciendo que él lanzaba la guerra nuclear contra las naciones árabes y los iba a destruir en 2 días y que, mejor dicho, se tuvieran todos de para atrás porque ahora sí Israel se levantó. A mí me lo enviaron temprano. Gracias a Dios sé como 3 o 4 palabras en hebreo y eso me salvó. Porque cuando decían la traducción abajo, y voy a enviar una guerra nuclear y unos misiles y ahora sí vamos a destruir, y lo que no ha destapado Israel ahora sí lo vamos a destapar en armas nucleares para que todo el mundo árabe sea destruido, yo escuchaba que como en 2 o 3 ocasiones de ese pedazo del discurso, Benjamin Netanyahu dijo mishpachá y mishpachá, y mishpachá es familia. Y nunca la palabra familia yo la veía en esa traducción. Me la enviaron muy temprano, 2 o 3 personas, y me dijeron para que las compartas en la comunidad a los hermanos. Y yo guardé silencio y nunca la compartí porque el Señor, gracias al Padre, no veía nunca la palabra familia. Y yo decía, pero es que ahí dice mishpachá. Al rato, como a las 2 horas, salió que era un fake news, una noticia falsa. Y que no decía eso, y ahí sí un verdadero discurso. A todas las familias israelíes les pedimos que estén pegados al Señor, porque cada familia que tenga al Padre tendremos la victoria en el eterno y nuestros secuestrados volverán a ser libres. Miren, pero usualmente no sabemos hebreo, inglés, otros idiomas. En este último tiempo, el espíritu del antimesías va a tratar de sembrar discordia entre los hermanos. ¿Cómo lo va a utilizar? Con la inteligencia artificial, como aquel holograma del cual les estoy hablando. No sé por qué en algún noticiero que estábamos viendo de pronto internacional, había un concierto en X o Y lugar. Estaba repleto, no sé si era un estadio o qué era. Pero no, habían miles de personas y se empezó a levantar un hombre chiquitico, pero parecía un hombre de verdad en un holograma, y empezaba a correr, y entre más corría alrededor de ese estadio, más fue creciendo. Esos muchachos estaban enloquecidos con ese holograma, y cuando llegó a ser grande, se metió. Lo colocaron en la mitad de todos en ese holograma y parecía que fuera un hombre en tercera dimensión realmente colocado ahí, como si fuera una torre de energía, y levantó sus 2 brazos y hacía ¡eh! Y todos los muchachos hacían lo mismo de ese holograma hasta que se prendió en fuego esa imagen. Y se me vino a la mente Apocalipsis. Y yo dije, Padre de la gloria, nos estás enseñando que la tecnología, y a través de la tecnología todo esto va a venir y va a suceder. La inteligencia artificial, que puede servir para médicos, para cirujanos, para grandes cosas, también va a ser utilizada por el antimesías para sembrar discordia entre hermanos. Cuando a usted le llegue algo de alguien, algo de algún pastor, no lo comparta si es malo. Verifique, busque con las fuentes correctas, con la misma persona, y dile, mira lo que me acaba de llegar de ti. Por favor, confírmalo o desmiéntelo, porque es la única manera de nosotros permanecer en pureza de labios, de corazón y de mente para con las personas.
No podemos vivir creyendo en señales, sino en fruto. Por el fruto nos van a conocer, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza o dominio propio y mansedumbre. Contra tales cosas no hay nada. Pero ahora último, esa bestia que sale de la tierra va a parecer un cordero, pero va a hablar cosas blasfemas. Va a parecer bueno, pero no es real ni es cierto. Así que, hermano, en este tiempo, usted y yo nos tenemos que cuidar, porque esta segunda bestia, dice aquí la palabra, sube de la tierra, habla como un dragón y ejerce autoridad de la primera bestia. Imagínense todos los antiguos imperios que fueron capaces de derrocar el templo del Eterno 1 y 2 veces, y va a hacer señales entre las personas. Esos dos cuernos es el occidente y el oriente juntos. Parecen buenos, pero esa unidad y esa mezcla no va a ser correcta. Daniel 2, 43 al 45. Daniel 2, 43 al 45. Que todo el que tiene oídos oiga. Que nos apercibamos y que nos apoyemos solo en el Eterno y en su palabra. Daniel 2, 43 al 45. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hay un reino que se está levantando en Occidente, es un hierro y es un reino de barro. Parece fuerte, pero se va a desmenuzar fácilmente. Pero el que ha sido un reino de hierro está en el antiguo mundo y se van a unir en los últimos tiempos. Va a haber una alianza política en estos últimos tiempos y lo están habiendo. Nunca en la vida se habían reunido tanto naciones de todos los continentes a armar y a desarmar la tierra, a colocar pestes y a no colocarlas. Pero bendito el Eterno, que el Señor sabe cómo va a trabajar las cosas. Daniel 7, 19 al 25. Entonces tuve el deseo de saber verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. ¡Ay! Le salió otro, delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel y Juan nunca se conocieron. Hablaron de esto en tiempos totalmente diferentes, hasta que vino el anciano de días, que es una figura de Yeshua, nuestro Mesías, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hay muchas naciones que parecen que ya están pasadas de moda, muy pequeñas, pero que están entre las 10 naciones más importantes de la tierra. Estos van a escoger al espíritu del antimesías para que gobierne en los últimos tiempos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará, mire qué va a pensar. Ay, esto es puro Antíoco. O sea, puro antimesías. Pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. Los mismos 3 años y medio que habla Juan que sucede. El Eterno siga trabajando en nosotros, estemos apercibidos. No podemos estar mirando de otra manera ni mirando a otro lugar, puestos los ojos en Yeshua. El primer capítulo de Revelaciones dijo que este libro era para revelar a Yeshua en nuestras vidas. El anticristo, no nos matemos la cabeza pensando qué presidente es. ¿Será Emmanuel Macron? ¿Será fulano? ¿Será sutano? El príncipe, el aquel. No nos afanemos. El antimesías es un espíritu que ha estado en esta tierra, pero nosotros tenemos la palabra del Cordero y su sangre y lo podemos vencer por medio de ella. Tenemos que estar apercibidos y de verdad que el Señor nos dé ese espíritu de prudencia y de dominio propio para no andar desvirtuando verdades con esta inteligencia artificial. Todo se está levantando en este tiempo para el gobierno del hombre. La marca del hombre, la marca de la bestia es 666. Gobierno de hombre, pensando que el hombre todo lo puede, que el hombre todo lo sabe. Lo que no saben es que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Y el Señor lo tiene marcado y remarcado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos aliente y nos alerte en este tiempo de revelaciones o de apocalipsis.